grabar, pero no sé si ya puedas. Sí, ya tengo el permiso. Ok, ya, muchas gracias. Sí. Entonces, pues empezamos. Perfecto, entonces, a ver. Entonces, ayer nos quedamos en demostrar la desigualdad de Minkowski. Y dice que permítame tantito, ya. Dice que si P es mayor o igual que 1, entonces la esperanza de X más Y a la P, todo esto elevado a la 1 entre P, es menor o igual que la esperanza de X a la P, todo elevado a la 1 entre P, más la esperanza de Y a la P, todo elevado a la 1 entre P. Digo, ya no estoy poniendo las hipótesis, pero acuérdense que estamos suponiendo que este es finito y que este es finito, ¿no? Permítame tantito. Ok. Entonces, y de hecho ayer ya habíamos avanzado algo y llegamos a que la esperanza de X más Y a la P era menor o igual que la esperanza de X más Y a la P menos 1. Bueno, todo esto esperanza por X más la esperanza de X más Y a la P menos 1 por Y. Esto es lo que ya habíamos demostrado ayer. A ver, los que preguntan del video, su compañero Jesús nos está ayudando a subir el video, lo estamos subiendo en Slack, pero si quieren al rato les comparto el link por el correo, ¿no? Para que lo puedan ver, para aquellos que todavía no están en Slack. Y otra cosa que me preguntan, sí, nada más es, ya. Entonces, nos quedamos en esto ayer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar primero con este término de aquí y vamos a considerar, bueno, P es mayor o igual que 1 y vamos a considerar Q igual a P entre P menos 1. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, 1 entre P más 1 entre Q, pues les va a quedar P más, perdón, les va a quedar 1. les va a quedar 1, ¿no? Les va a Más. quedar un 1 entre P menos 1 entre P y esto es 1. Entonces, aplicando la desigualdad de Holder, es aplicando
la desigualdad de Holder que tenemos para el primer término, para este. Pues tenemos que la esperanza de todo esto, de x más y a la p menos 1, es menor o igual. ¿Aquí en qué dice la desigualdad de Holder? Pues va a ser menor o igual a la esperanza de x a la p, todo elevado a la 1 entre p por todo elevado a la 1 entre q de la esperanza de x más y a la p menos 1, todo esto a la q, y todo esto elevado a la 1 entre q. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, si trabajamos un poquito con los exponentes, lo que nosotros encontramos es que esto de aquí, bueno, esto de aquí lo dejo igual. Este de aquí lo dejo igual. Y esto de aquí, ¿quién es? X más y a la p menos 1 elevado a la q, pues es en realidad p, ¿no? Porque q es p entre p menos 1. Si le multiplico p menos 1, perdón, si le multiplico p menos 1, pues solo me queda p. Entonces aquí me queda la esperanza de x más y a la p me queda la esperanza de x más y a la p, y todo esto elevado a la 1 entre q, y 1 entre q, ¿quién es? Pues 1 entre q es p menos 1 entre p. Análogamente, la esperanza de x más y a la p menos 1, ¿No le faltó porque, ahí elevado a la P en la ¿de esperanza? dónde? En la Sí, esperanza sí, de sí, X tienes más razón, Y. me faltó aquí, ¿no? Exacto, aquí me faltó una. Análogamente, la esperanza de x por y a la p menos 1 por y va a ser menor o igual que la esperanza de y a la p, todo elevado a la 1 entre p, por la esperanza de x más y elevado a la p, todo elevado a la p menos 1 entre p. Entonces, tanto el primer término, que es este, como este, ya lo acotamos. Entonces, si usamos, a este lo voy a llamar 1, este lo voy a llamar 2. Si usamos 1 y 2, ¿qué Perdón, tenemos? ahí que dice, sí, análogamente, ¿verdad? Dice. Sí. Si usamos 1 y 2, lo que tenemos es que si usamos 1 y 2 y lo aplicamos en la ecuación 0, bueno, en la desigualdad 0, en la desigualdad 0 que tenemos, pues tenemos que la esperanza de x más y, si me ven todavía ahí, ¿verdad? Es menor o igual, hay un factor que es común, que es esta de aquí, es menor o igual a x más y a la p elevado a la p menos 1 sobre p, y esto multiplicado por la esperanza de x a la p, todo esto elevado a la 1 entre p, más la esperanza de y a la p, todo esto elevado a la 1 entre p. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
Voy a borrar lo que está aquí. ¿Alguien está copiando? ¿Yo puedo borrar? Ok. Entonces, de la última desigualdad, entonces, pues... Perdón, es que no alcanzo a ver la última parte, como que me bloquea. ahorita lo vuelvo a escribir aquí. A ver, en la última desigualdad, lo que tenemos es lo siguiente. Lo que acabamos de escribir, Daniel, fue esto. Que la esperanza de x más y a la p es menor o igual a la esperanza de x más y a la p todo elevado a la p menos 1 sobre p, y todo que multiplica, todo esto que multiplica a la esperanza de x a la p elevado a la 1 entre p, y todo que multiplica entonces a la esperanza de x a la p, todo elevado a la 1 entre p, más la esperanza de y a la p, todo elevado a la 1 entre p. ¿Ok? Sí. Ahora, bueno, ¿están de acuerdo que si x es 0, que si x y y son 0, pues la desigualdad se sigue, ¿no? Entonces, ¿La desigualdad o la igualdad? bueno, la igualdad en particular. Si x es igual a 0 y y es igual a 0, entonces, pues, se da la igualdad, ¿no? Entonces, podemos usar, entonces supongamos que x y y no son 0, ¿no? Entonces podemos dividir esto que está en la parte de la derecha, lo pasamos a la izquierda, y lo que tenemos es la esperanza de x más y a la p. ¿Y qué sería? Sería 1 menos p menos 1 sobre p. Todo esto sería menor o igual a la esperanza de x a la p a la 1 entre p más la esperanza de y a la p a la 1 entre p. Lo que hicimos fue pasar dividiendo, ¿verdad? Ajá. Pero esto, ¿quién es 1 menos p menos 1 entre p? Pues es en realidad 1 entre p. Pero esto es igual a la esperanza de x más y a la p a la 1 entre p. Entonces, pues la desigualdad de mi Cauchy pues ya se sigue, ¿no? Ok. Antes de meterme, digamos que ya demostramos las desigualdades como que tenemos que demostrar. Falta todavía la desigualdad de Markov. Esa me voy a esperar tantito. No la quiero demostrar ahorita porque la voy a demostrar cuando veamos ya con mucho detalle la ley débil de los grandes números. Me quiero meter un poquito más bien ahorita a decir, bueno, estas desigualdades, ¿para qué nos sirven? En particular, ¿para qué nos sirve la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Entonces, recordarán ustedes que todo empezó porque estábamos viendo que la varianza de x más y es la varianza de x más la varianza de y
más 2 veces la covarianza, le llamamos a un numerito de X y Y, ¿no? Bueno, de hecho es un menos 2. Perdónenme ustedes. Profe, Tenemos aquí un menos 2. Ok. profe, esa es mi duda. En algunos libros lo manejan como positivo y en otros como negativo. ¿Cuál es el correcto? Creo que depende de cómo. Acuérdate que la covarianza es Ah, ok. Depende de cuál término vaya primero, si la Creo que esperanza sí, de creo que sí. Pero ¿sabes qué? Lo ponemos como más. De hecho, si haces las cuentitas, lo que vas a obtener. No es por la forma en que definen covarianza, a lo mejor le pondrán un signo negativo a la definición o algo así. No, lo que pasa es que, acuérdense, ¿no? Si nosotros desarrollamos la varianza de X más Y con lo que nos enseñaron en prueba 1, lo que queda al final aquí, le voy a poner más. Lo que queda al final aquí es 2 veces la esperanza de X por Y Ajá. menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Ay, perdón. Lo que queda es eso, ¿no? Ajá. Estoy viendo mis cuentitas, según yo. Permítame tantito. Lo que tenemos es la esperanza de X por Y. Sí, o sea, depende, por ejemplo, si quiero poner aquí, ¿sí me ven? Si quiero poner aquí en lugar de esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y, si pongo la esperanza de X por la esperanza de Y menos la esperanza de X por Y, pues se cambia el signo, ¿no? Ok. Bueno, lo que realmente nos importa o lo que es, bueno, más bien lo que es importante es cuestionarnos es cuándo existe la covarianza. Ah, punto. Como que cuando no existe siempre, ¿verdad? No, pues no. ¿Cuándo es finito o cómo? Ajá, exactamente. La esperanza, sí, cuando existe es cuando me refiero cuando es finito, ¿no? Cuando está bien definido también. ¿No? Recuerden ustedes que la covarianza, entonces quedamos que es la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Sí, Por ejemplo, aquí en la covarianza puede ser negativa, ¿no? la covarianza puede ser negativa, sí. Ajá. Y todas las desigualdades lo hicimos para el caso valor absoluto. Entonces, ¿qué ventaja tiene de que pues, aquí podemos manejar cualquier valor de las variables aleatorias y en las desigualdades solo, pues, como los positivos? Bueno, justo voy a eso. Justo voy a esa parte, A ver, si ustedes desarrollan un poquito, esto en realidad es también, esto en realidad es la esperanza de X menos la esperanza de X por la esperanza por Y menos la esperanza de Y. ¿Ok? Este mismo número es igual a este. Sí. Ahora, nosotros la vez pasada discutimos toda una clase, bueno, no toda una clase, pero lo mencioné. ¿Cuándo existe la esperanza? ¿Cuándo la esperanza está bien definida?
¿Cuándo está bien definida la esperanza? Creo que... Cuando justo- cumple lo del valor absoluto, ¿no? Que Exactamente, cuando es menos la esperanza de absolutamente, X. exactamente. Cuando cuando es integrable, ya sea cuando la serie es absolutamente convergente o cuando la integral es absolutamente integrable, ¿no? Entonces, en particular, la covarianza, ¿cuándo va a existir? Pues va a existir cuando la esperanza del valor absoluto de X menos la esperanza de X por Y menos la esperanza de Y, cuando ¿Sea esto va a finito? ser finito. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una esperanza. Ahora, sin embargo, lo que podemos añadir ahora nosotros es, bueno, ¿cuándo es cuando es finito? Pues si nosotros aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz a este resultado, ¿qué es lo que tenemos? Si aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, lo que obtenemos entonces es que esto es menor o igual ¿a quién? A la raíz de la esperanza de X menos la esperanza de X al cuadrado por la raíz de la esperanza de Y menos la esperanza de Y al cuadrado. ¿Está bien? Todo en valor absoluto, ¿verdad? Bueno, al cuadrado, el valor absoluto es lo mismo, ¿no? Bueno, para la izquierda de la desigualdad. Sí, todo esto es en valor absoluto. Así aplica la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y esto que está del lado derecho, ¿cuándo es finito? Pues cuando la varianza de X y cuando la varianza de Y es ¿qué? ¿Finita? Finita, exactamente. Entonces, ¿cuándo va a existir la covarianza? Existe la covarianza de XY y está bien definida si y solo si tanto la varianza de X como la varianza de Y es finita. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es la parte como ya muy formal de definir ya la covarianza de X. Perdón, ahí lo que usamos fue la de Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Sí, aquí aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y la Ok. desigualdad de Cauchy-Schwarz se aplica solo cuando esta cosa de aquí es finita y cuando esta cosa de aquí es finita. Entonces la covarianza va a existir cuando la varianza de X y cuando la varianza de Y son finitas y va a existir y va a estar bien definida, ¿no? Bueno, Ah, que lo que está dentro de de las raíces son las varianzas, ¿verdad? exactamente. Ok. Entonces, esto es por un lado y recordemos un poquito todas las desigualdades que vimos. La primera desigualdad fue la de Holder, ¿no? La segunda desigualdad fue la desigualdad de Lyapunov. Y la última que demostramos hoy, la de Minkowski. Me quiero concentrar un poco en la última. ¿Qué Profe, dice perdón, sí. y entonces por formalismo le pones que sea la varianza, pero también le puedes poner que sea la esperanza, ¿no? Sí, Que- claro. Si la esperanza de X al cuadrado existe, tienes toda la razón, pues la varianza va a existir, ¿no? Ok, va. Gracias. De nada. Entonces, a ver, voy a concentrar un poquito en la desigualdad de Minkowski y me voy a concentrar para el caso en que P es igual a 2. Entonces, la desigualdad de Minkowski lo que nos dice es que la esperanza de X más Y al cuadrado, todo elevado a la 1 medio, es menor o igual
que la esperanza de x al cuadrado, todo la un medio. Lo que vamos a ver a continuación, digamos que es un tema que no está como en el temario, entonces vamos a ponerle estrellita, ¿no? Pero es muy importante que lo vean, porque vamos a distinguir una sutileza con la norma aquí, ¿no? Entonces, si nosotros definimos la norma de x, la norma 2, como la esperanza de x al cuadrado a la un medio, entonces, ¿qué estamos diciendo de la ecuación 1? Estamos diciendo que si definimos esta norma, entonces estamos diciendo que x más y 2 es menor o igual que x más, que x la norma 2 y y la norma 2. ¿Qué estamos diciendo entonces que satisface esta norma? Esta satisface entonces la desigualdad de Minkowski. Exactamente, lo que nos permite la desigualdad de Minkowski es que satisface la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la constante por x y le quiero calcular su norma? Pues me va a quedar c al cuadrado, la esperanza de x al cuadrado, todo esto raíz, ¿no? Y esto es también el valor absoluto de c por la norma de x2. O sea, esta norma saca constantes. ¿Y qué nos falta para que sea una norma? Para que una función sea una norma, tiene que satisfacer. Que saque constantes, ya sí lo satisface esta norma. Que satisfaga la desigualdad del triángulo, sí lo satisface. Falta otra propiedad que nos dice que la norma de x2 es igual a 0 si y solo si x es idénticamente 0. Si se cumple 1, 2 y 3, entonces decimos que esta cosa será una norma. Bueno, pero vamos a ver si se satisface 3. Ahí dice que sacan escalares, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si se satisface 3. A ver. Es claro que si x es igual a 0, pues su norma va a ser 0, ¿no? Sí. Entonces, si x es igual a 0, pues la norma de x va a ser 0. ¿Qué pasa si la norma de x es 0? Bueno, ¿qué pasa si la norma 2 de x es 0? ¿Podemos concluir que es 0 la variable? Pues se supone que está definida como la raíz. Esta es la parte como importante. A ver. Si la norma de x, si la norma 2 de x es 0, entonces x es idénticamente 0. No, sí. ¿Por qué? Porque pues puedes tener valores que se contrarresten en la espera. Bueno, o sea, sumando, bueno, es una suma o una integral, entonces puedes a lo mejor tener como una especie, o sea, como una especie de coseno, o sea, para verlo intuitivamente, que a Ajá, la hora de pero sacarle toda la Este es el valor integral absoluto. se cancela, ¿no? sí, pero estamos hablando del valor absoluto, ¿no? Ah, no, entonces sí, se cumple. Bueno, la respuesta es no. Ah, ¿no? Ah, qué triste es mi vida. ¿Pero por qué? Voy a ponerle un no entre comillas, porque no es porque es un
no necesariamente completo. A ver, ya me enredé un poquito, pero no necesariamente es un no. La respuesta es lo siguiente. Proposición. Si la norma de X, 2, es 0, entonces la probabilidad de que X es 0 es 1. Es lo que podemos concluir. O sea, sí, pero no. Sí, pero con probabilidad 1. Entonces, si la norma 2 de X es 0, lo que podemos concluir a lo más es que es 0, pero con probabilidad 1. Que es muy diferente a decir X es 0. Entonces, No entendí, profe. ¿Puede repetirlo? ¿Cómo que la probabilidad? ¿De dónde salió la probabilidad? no, apenas lo vamos a demostrar. Estoy denunciando la proposición. Ah, bien, bien. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando pasa, entonces la proposición más general es la siguiente. Pero a ver, no, el que tenga probabilidad uno no significa que va a pasar, pues, porque pasa. ¿Quién sabe? Ok. Mira, Daniel, cuando estés en el trabajo Ajá. y tu jefe te pregunta, a ver, Daniel, quiero que me analices este evento o qué sé yo. Entonces tú encuentras que la probabilidad que ocurra ese evento es 1. Sí. Entonces, digamos que es un tema muy delicado en tu trabajo. ¿Y qué es lo que tú vas a decir? Ah, mire, señor, va a ocurrir este evento con probabilidad 1. Ok. Es muy diferente a que tú llegues y le digas, va a ocurrir este evento. Ok. ¿Qué pasa si el evento no ocurre? Tu jefe te va a decir, oye, tú me dijiste que iba a ocurrir. Sí. Sin embargo, si hubieras dicho, no, yo le dije que ocurre con probabilidad 1, Ajá. tú te lavas las manos. Yo no te puedo asegurar que no ocurra, ¿eh? Ah, ok, Yo lo ok. único que te estoy asegurando es que ocurre con probabilidad 1. Nunca dije que ocurre. Es muy diferente, jóvenes. Tengan mucho cuidado con eso. Oh, Entonces, ok. cuando ocupamos la probabilidad de 1, nada más es como un colchón de seguridad que es para ver si sí pasa o no. O, Puede no ocurrir. ok. O sea, que un evento tenga probabilidad 1 no quiere decir que ocurra, ¿no? O sea, a ver, tal vez, o sea, en la práctica quizás es lo mismo, pero sí puede llegar a pasar que no ocurra, ¿no? O sea, sí hay algo muy sutil dentro de esta cosa. Bueno, el resultado general, digamos, es que si X es una variable aleatoria y es no negativa, entonces, si la esperanza de X es 0, lo que podemos concluir es que la probabilidad de que X sea 0 es 1. Es lo que estamos diciendo en esta proposición, ¿no? Cuando pasa una cosa, en el lenguaje de probabilidad, cuando ocurre una cosa con probabilidad 1, se dice que ese evento es un evento casi seguro. Esa es la definición que le da. Entonces, lo que estamos diciendo es que si tengo una variable no negativa y además sabemos que su promedio es 0, entonces es casi seguro que esa variable es 0. Ese es el lenguaje que se usa en probabilidad. Cuando un evento ocurre con probabilidad 1, se dice que ese evento es casi seguro. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar, bueno, antes de la demostración. Entonces, en resumen, es muy importante, en resumen, si definimos la norma de 2 de X como la raíz de la esperanza de X al cuadrado, es que todavía no me familiarizo con el borrador. Es que creo que funciona con la tableta, pero no sé cómo usarlo. A ver. Entonces,
Si definimos esa norma, lo que acabamos de ver es que de hecho no es una norma. ¿Sí? Entonces, no es una norma. Sin embargo, como se satisface 1, se satisface 2 y se satisface una parte de 3, lo que se dice es que de hecho no es una norma, pero sí ¿Así norma? una seminorma. Así de una vez más, no se cumple porque no es lo mismo decir que es casi seguro de decir que sí Sí, es no se cierto. cumple porque no podemos decir que la variable es 0, sino que podemos decir que es 0 con probabilidad 1. Ok, ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A ver, ¿qué podemos hacer para solucionar, digamos, este problema? Entonces, en lugar de trabajar con la norma de X, vamos a trabajar con la norma de una clase de equivalencia. ¿Qué clase de equivalencia? A ver, vamos a definir, como nosotros ya vimos que no es una norma, módulo que es casi seguro, entonces vamos a definir algo que nos va a ayudar a solucionar eso. ¿Cómo vamos a definir? Definimos una relación. Definimos la siguiente relación. X va a estar relacionado con Y si y solo si la probabilidad de que X es igual a Y es 1. ¿Ok? La observación aquí, tal vez no se esperaban que en prueba usaran relaciones de equivalencia, ¿no? Pero bueno, la observación es que esta relación es una relación de equivalencia. ¿Ok? Profesor, Dime. una pregunta, la norma que está trabajando, ¿en qué espacio lo estamos viendo? Ah, muy bien. Muy bien, ¿te acuerdas ayer que dije voy a denotar como L2 a esto? Sí. Estamos trabajando en este espacio. Ah, ok. En el Gracias. espacio de las variables aleatorias tal que su norma 2 es finita. Sí, Y en este gracias. espacio, esta norma no es una norma, es una seminorma. ¿Ok? Sí. Perfecto. ¿Eso Entonces, pasa para cualquier LP? para cualquier LP. Pero me quiero concentrar un poquito en L2. Pero pasa para cualquier LP. Para Bueno, cualquier P mayor o igual que 1. Sí. O sea, la raíz de E a la X a la P, digo, de la esperanza de X a la P siempre va a ser una seminorma. Sí, porque el valor absoluto es no negativo y aplicando la segunda proposición que les di, pues se aplica para todos, ¿no? Ok, sí. Entonces, esta es una relación de equivalencia. ¿Y qué pasa cuando tengo una relación de equivalencia? es una partición. Me induce una partición. Eso quiere decir que de hecho me habla de clases de equivalencia. Entonces, la clase de equivalencia de X, ¿quién va a ser? Pues por definición son todas las variables y tal que y está relacionado con X, ¿no? Pero solo va a Entonces, haber una, ¿no? ¿cómo? No va a haber solo una. No, pues no va a haber solo una. No. Entonces, Lo- la clase de X van a ser todas las variables Y tal que X esté relacionado con Y. ¿Está bien? Pero si tuviera un cardinal diferente de uno, significaría que tiene dos elementos tales que la probabilidad de que sea Y o la probabilidad de que sea otra Y sería igual, o sea, si los unimos sería como 2, ¿no? La probabilidad no sería 2. ¿Cómo? Ajá, o sea, si tenemos dos Y's en ese conjunto, entonces significa que X está relacionada con ambas Y's, ¿no? Así es.
Entonces, la probabilidad de que X sea igual a Y1 es 1 y la probabilidad de que X sea igual a Y2 es 1. Pero entonces, pues tendremos después que la probabilidad de que X sea igual a Y1 unión Y2 es igual a 2, ¿no? Que sea igual a Y1 más que sea igual a Y2. Ajá, o sea, sí, ajá. Sí, pero eso no nos afecta en la definición, ¿no? O sea, la clase de equivalencia solo es el conjunto de variables que están relacionados con X. Bueno, entonces para la clase de equivalencia, como parece ser que es un ente muy abstracto, lo que vamos a hacer es vamos a definir la norma 2 de la clase de equivalencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a agarrar un representante de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la norma de X2 va a ser, pues mira, no te hagas bolas. Agárrate. No sé por qué puse una integral. Bueno, sí sé, pero no lo voy a poner. ¿Qué pasa si quiero definir la norma de la clase? Lo que voy a hacer es, no nos hagamos bolas, tómate un representante de la clase. Entonces me agarro la norma como la raíz de un representante. O sea, con Y en la clase de X. ¿Ok? Entonces, aquí viene una definición. ¿Quién me había preguntado lo de L2? Bueno, no sé quién fue. Entonces, ahora vamos a denotar como L2, pero ya no cursiva, como el conjunto de las clases de equivalencia, tales que la norma de la clase es finita. ¿Ok? Ese es el espacio L2. ¿Y por qué es importante? Porque aquí viene un teorema, ¿no? Teorema. ¿No es más bien la norma de representante? Sí, pero ¿cómo estoy definiendo la norma de la clase? Representante. Ah, bien, sí. Entonces se supone que Y es una variable. Sí, todas son variables aleatorias, todas. Ah, Aquí viene un teorema muy importante Es que dice, justamente lo que haces en análisis, ¿no, profe? estamos usando cosas que se hacen en análisis, pero lo estoy aterrizando a la esperanza, así es. Entonces, el teorema dice, el espacio L2 es un espacio que le llaman espacio de Banach. A ver, no se asusten. Lo único que estoy diciendo aquí es un espacio que sí tiene una norma ¿Qué norma? La norma esta. Y además es completo con esa norma. Por supuesto, nosotros solo nos vamos a limitar a esta parte, ¿no? Esta parte no lo voy a demostrar. Pero entonces, definiendo la relación de equivalencia y trabajando ya con las clases, resulta que entonces ya, ahora sí podemos decir que la norma de la clase, o con esa norma, el espacio L2, ya es un espacio normado, ¿no? Y ustedes me preguntarán, ay, ¿a poco sí? Pues vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacerle? Estamos de acuerdo que con esa norma, de la misma manera, como estoy tomando un representante, de la misma manera se va a satisfacer la desigualdad del triángulo, de la misma manera va a sacar constantes, ¿no? Entonces, lo único que nos queda demostrar es
lo que nos faltó en la otra parte, ¿no? ¿Qué tenemos que demostrar? Que si la norma de la clase es 0, entonces la clase de X es en realidad la clase del 0. ¿Estamos de acuerdo? Pues a ver, ¿qué pasa si la norma, a ver, entonces, si la norma de X es 0, entonces me agarro un representante en la clase del X y lo que tengo es que la esperanza de X al cuadrado es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y por la proposición que todavía no demuestro, ¿qué tenemos? Que de hecho X es igual a 0 con probabilidad 1. ¿Sí? ¿Sí todos estamos? Pero si X es igual a 0 con probabilidad 1, entonces por definición, pues 0 está relacionado con 1. O sea, la clase del X es de hecho la clase del 0. Entonces ya es una norma. ¿Sí ven? ¿Sí me siguen o no me siguen? ¿Podría explicarlo de nuevo? A ver, Por ¿en qué favor. parte te quedaste? En el segundo párrafo. Ay, en la raíz. ¿En esta? Ah, bueno. Acuérdate, ¿cómo definí la norma de X? Aquí está abajo, ¿no? La norma de X va a ser la esperanza de Y, donde Y es un representante, o sea, Y vive en la clase del X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues en particular, pues por definición, si la norma de X es 0, me agarro un representante. Ah, aquí me equivoqué, perdona. Tienes toda la razón. Muy bien. Entonces, me agarro un representante y la norma de ese representante es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, esta es una variable no negativa, la esperanza del valor absoluto. Bueno, la esperanza de X al cuadrado, de Y al cuadrado. Entonces, volvemos a la proposición que decía que si tengo una variable no negativa y su promedio era 0, entonces esa variable es 0 con probabilidad 1. Entonces aquí yo tengo que la esperanza de Y al cuadrado es 0. Entonces, por la proposición, yo puedo asegurar que Y es igual a 0 con probabilidad 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero por la definición de la clase, ¿quién es que Y sea igual a 0 con probabilidad 1? Quiere decir que 0 entonces está relacionado con Y. Ok. ¿Ok? Sí. Ahora, Y estaba relacionado con X. Entonces aquí, a ver. Profe, Y yo tengo una duda, porque teníamos que la proposición se cumplía si la variable aleatoria era positiva, era no negativa, sí. bueno, era no negativa. Pero acá, digamos que la variable aleatoria ahora sería el valor absoluto al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces, no más bien sería la prueba de que el valor absoluto de Y al cuadrado sea igual a 0. Sí, pero si el valor absoluto de Y es igual a 0, ¿qué tiene que ser Y? Ah, ya, sí es cierto, tiene que ser 0. Ujú. Sí, gracias. De nada. Entonces, ¿qué teníamos? A ver, teníamos primero que Y está relacionado con X. Y acabamos de demostrar con esto de aquí, acabamos de demostrar que 0 es 0, 0. Que 0 está relacionado con Y. Pero recuerden ustedes que una clase de equivalencia en particular es transitiva. Entonces, estas dos cosas implican que el 0 está relacionado con X. ¿Ok? Ok, sí. Y si ustedes recuerdan su clase de álgebra, como una relación de equivalencia te induce una partición, lo que estamos diciendo es que la clase del 0, como el 0 se relaciona con X, de hecho tiene que ser la clase del X. Entonces,
la clase de equivalencia de X coincidió con la clase de equivalencia de 0. Entonces aquí, en resumen, ¿qué estamos diciendo? Si la norma 2 de la clase X es 0, entonces la clase en realidad es la clase del 0. Entonces ya es una norma con esta nueva definición. Es algo muy sutil, no te preocupes, es algo muy sutil, es algo, dijera un profesor, es un punto fino, ¿no? En la práctica ya, pues ya, nos olvidamos de si las clases, de si no las clases. Ya habiendo aclarado este tema, entonces, ya para no hacernos bola, y como la norma lo estamos definiendo como la norma de un representante de la clase, pues lo que se hace es que, ¿sabes qué? Ya olvídate de L garigoleada, pero siempre ten en cuenta que la norma que estás tomando es módulo la probabilidad, ¿ok? Profe, entonces la diferencia entre L garigoleada y L normal es que una está sobre clases de equivalencia y la otra no. Exactamente, exactamente. O sea, uno solo es como lo definimos ayer, ¿no? Y la L no garigoleada, esas son las clases de equivalencia. Sí. Ahora lo que yo trabajando un poco como en... Bueno, no. Digo, en la práctica da igual, pero estrictamente hablando en matemáticas, pues no es lo mismo, ¿no? Ahí sí ya hay una diferencia muy sutil. Pero entonces, ya nos olvidamos de L garigoleada. L garigoleada ya quedó en nuestra cabecita y solo vamos a trabajar con L2. Y ya en la literatura dicen, pues L2 es el conjunto de variables aleatorias. Tal que la esperanza de X al cuadrado es finito. Ustedes ahorita ven esto y dicen, sí, sí es cierto, pero en realidad nos estamos tomando, esta en realidad es un representante de la clase aquí, ¿no? Pero ok, ya nos olvidamos. Entonces, lo único que les digo es, ya trabajamos con esto, pero siempre tengan en mente que esto se definió para que la norma L2 fuera en efecto una norma. Y entonces se trabajan con clases de equivalencia, ¿no? Pero uno ya se olvida de eso, o sea, no sacas la esperanza de G de la clase, no sacas la función generadora de momentos de la clase, no. Uno saca la de la variable, pensando ya muy en el fondo que sí es una variable, pero en realidad es una variable que pertenece o que representa una clase donde están todas aquellas variables que son iguales con probabilidad 1, nada más. Pero hay que tener cuidado, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Perdón. Y entonces, cuando decimos, perdón, o sea, reacciono tantito, cuando definimos la clase que decimos que la probabilidad de que X es igual a Y, más bien estábamos diciendo que la probabilidad de un conjunto de todos los valores de X es igual al otro conjunto de todos los valores de Y. Sí, digo, ya no escribí esto, pero acuérdense que esto es lo mismo que en la probabilidad del conjunto de omega, tal que X de omega es Y de omega, ¿no? Ok, entonces, nada más quería hacerles notar eso, la diferencia como importante entre L2 y L garigoleada 2. Ahora, ¿por qué me eché todo el choro de que si casi seguro que no sé qué? Bueno, porque hay un resultado muy padre del coeficiente de correlación que dice lo siguiente. Y ya ustedes ahorita que yo lo escribo van a decir, pues claro, me hace como un poco de sentido, ¿no? ¿Qué dice esto? A ver. Una de las propiedades del coeficiente de correlación dice, ρ de XY es 1, sí y solo si la probabilidad de que Y es igual a AX más B es 1. Y ρ de XY es igual a menos 1, sí y solo si la probabilidad de que Y es igual a, bueno, con B mayor que 0
Perdón, es de hecho A. X más B es igual a 1 y este es con A menor que 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a demostrar nosotros? Bueno, vamos a usar lo que ya sabíamos, ¿no? Entonces, falta demostrar dos cosas. La proposición y mañana empezamos a demostrar